que va a ser más complicado moverlos respetando las reglas del problema, ¿ya? Considerando que los movimientos se hacen uno a uno, ¿ya? Por las condiciones que tenemos del problema, dice, los platillos solamente se pueden mover si es que están libres, ¿correcto? Es decir, este es el platillo que yo podría mover en este escenario. ¿Cuál sería el platillo más difícil de mover en este escenario? Aparentemente es este. ¿Por qué es este? Porque para poderlo mover yo tengo que sacar todos los platillos que están encima de este platillo grande y así poder moverlo, ¿de acuerdo? Pero mientras tenga por lo menos uno arriba, entonces este no se va a poder mover, ¿ya? En este caso, a ver cuántos platillitos tenemos acá apilados. 8. Para que yo pueda mover este grande, yo tengo que mover estos 7 primero. Ese es un grave problema, ¿ya? Entonces, tenemos que analizar cuán complicado se puede convertir una alternativa de solución considerando estos aspectos. Bien. Si nosotros queremos mover los platillos de una torre a otra, es que al finalizar todos los movimientos, podamos ubicar todos los platillos en la torre C, ¿correcto? Entonces analizamos. Una cosa es mover y otra cosa es dónde mover. Nuevamente, si nosotros quisiéramos analizar dónde vamos a poner un disco, y observamos, parece que el disco más complicado de ubicar también viene a ser el disco más grande, ¿correcto? Porque si yo puedo mover el disco más grande, entonces la única vez que yo voy a poder mover este disco más grande es que estas dos torres, una de las dos, esté en condiciones de aceptar el movimiento. Por lo que ningún platillo podría estar, o es decir, a ver, si estas torres estuvieran no libres, eso quiere decir que alguno de estos platillos de acá está en estas torres. Ni bien uno de estos platillos, entonces encima de ese yo no puedo poner este más grande. Entonces ese es un aspecto que nosotros tenemos que empezar a analizar para siquiera proponer una alternativa de solución. Nuestra intencionalidad entonces es ir moviendo los platillos, ¿de acuerdo? Es ir desmontando los platillos para poder mover este platillo. Pero una vez que yo tengo este platillo para mover, yo debería estar en un escenario favorable para el movimiento de tal forma que yo pueda ubicar este disco en alguna de estas dos torres, lo cual significa que una de las dos torres debería estar vacía, ¿de acuerdo? A ver, según su criterio, ¿cuál de las torres a mí me convendría que sea, la B o la C? Después de estar en una situación en la cual yo puedo mover este disco grande. ¿Cuál ustedes creen que debería estar vacía, la B o la C? La C. ¿Por qué? ¿Por qué la C? Porque para mover a la C, no sé, yo creo que va a tener que moverse primero a la B y luego recién para ejecutarse para la C. Ya, la respuesta es correcta, la C, pero el argumento no, porque fíjense, si estamos diciendo que el plato más difícil de mover es el más grande, una vez que yo lo pueda mover, no me conviene moverlo a la B, ¿correcto? Porque luego resulta que el problema se va a volver igual de difícil para poderlo mover a la C. Entonces, si yo alguna vez tengo la oportunidad de mover este platillo que es el más grande que está acá, ¿yo a dónde debería ubicarlo? Debería ubicarlo directamente en su posición final. ¿Y su posición final dónde debería ser? En la torre C. ¿Correcto? Entonces, en este contexto, para estratégicamente pensar en una solución que sea
eficiente, que sea lo mejor. Yo no puedo permitirme el lujo de estar agarrando este platillo y haciéndole pasear por todas las torres porque yo sé que este platillo es difícil de mover, ¿correcto? Porque tiene todos estos encima. Entonces, una vez que yo puedo mover, yo debería poder ubicar. Entonces, estratégicamente y lógicamente, ¿dónde me convendría ubicarlo este platillo grande? Ya en su posición final y luego ya no moverlo de ahí y luego mi tarea se restringiría, ¿qué cosa? A volver a montar los otros platillos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, analizaremos. Si yo quiero mover este platillo, que es el más grande, entonces yo tengo que mover primero los platillos de encima. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a ir analizando punto a punto. Habíamos dicho que el problema de las torres de Hanoi es tan complicado como la cantidad de discos o platillos que yo tengo que mover. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos a lanzar una hipótesis inductiva, ¿de acuerdo? Yo digo mover n discos de una torre a otra, bien complicado. ¿Cuál puede ser un caso un poco menos complicado del problema? Un poquito menos complicado, pero no fácil, ¿de acuerdo? Un poquito menos complicado sería mover n-1 platillos de una torre a otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo, estamos reduciendo en una medida controlable el problema que yo tengo que resolver. ¿A qué me refiero una medida controlable? Que si yo quiero mover n discos, entonces una manera interesante de reducir el problema es restarle un disco de la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces acá yo, por ejemplo, tengo 8 discos, ¿no es cierto? Mi problema de mover 8 discos es muy difícil, pero si yo pudiera mover 7 discos, bajo la suposición de que yo pudiera mover 7 discos de manera correcta, pues tendría yo que analizar una alternativa para ver cómo es que esta solución me ayuda a mover los 8. ¿Ya? Pero para ello primero tengo que pensar en una alternativa y asumir o suponer que ese problema para esa alternativa menos compleja es correcta. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Tenemos acá dos opciones, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, mover 8 discos va a ser complicado. Yo voy a asumir que sé de manera correcta mover 7 discos. Ahora, a ver, pónganse a pensar. Si yo quiero resolver ese problema, ¿cuáles discos me conviene mover? ¿Estos 7 de encima o asumir que se puede mover estos 7 de abajo? ¿Cuál sería la suposición? Los 7 de encima. Los 7 de encima. Esa es una buena suposición. ¿Por qué? Porque esa suposición me permite atacar también el segundo punto que habíamos visto en el análisis de la complejidad de la solución para las torres de Hanoi. El segundo punto complejo es que el platillo más difícil de mover es este más grande. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos encima, ¿cierto? Si yo pudiera de alguna manera quitar estos platillos que están encima del platillo grande, entonces el platillo grande se puede mover. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que hay que liberar el platillo más grande para que se pueda mover. Y qué casualidad, fíjense, si yo tengo 8 discos, ¿cuántos discos yo tengo que liberar para poder mover este disco grande? 7, ¿correcto? Y 7 es una instancia menos compleja del problema de las torres de Hanoi. Por otro lado, decimos, ¿no? El tercer punto que ya habíamos analizado, el platillo más difícil de ubicar en el problema de las torres de Hanoi resulta que es el platillo más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya hayamos liberado el plato más grande y ya podemos moverlo? Nos conviene moverlo
a su destino final, no estar haciendo pasear a nuestro disco por todas las torres habidas y por haber. Entonces, en este caso, el escenario, una vez que yo tenga que mover este disco grande, es que la torre destino donde debería ir el disco grande debería estar vacía. En este caso, ¿quién es la torre destino? Es C. ¿Ya? Eso yo debería buscar. Puedo mover platillo grande, pero también tengo que tener el escenario adecuado para poder cambiar la situación del platillo grande. ¿De acuerdo? Sería una pena que yo libere este platillo grande para moverlo y ninguna de estas dos torres la pueda recibir. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a trabajar en ello en mi estrategia de solución. Puedo moverlo, pero también debería trabajar en el estado de estas dos torres de tal manera que pueda recibirlos. ¿Ya? En este caso, vamos a decir que para que el disco grande se pueda ubicar de manera correcta, una vez que yo lo puedo mover, es que la torre C esté vacía. ¿De acuerdo? Ok, entonces, básicamente, ¿qué cosa es? Es liberar el disco más grande y una vez que esté liberado, lo vamos a mover. Y para que ese movimiento sea correcto, tenemos que verificar que las condiciones estén dadas. Como les hacía la pregunta, ¿no es cierto? Si nosotros suponemos que ya podemos mover de manera correcta n-1 platillos, pues, ¿cuáles vamos a mover? Como su compañero me decía, vamos a moverlos de arriba. ¿Por qué razón? Porque esto me va a permitir liberar este platillo. Correcto, que es el más difícil de mover. ¿Ya? Entonces, por esa razón, que yo puedo asumir que estos 7 discos, fíjense que están encima de las torres de Hanoi, esos yo los puedo mover haciendo uso del problema de las torres de Hanoi. Es decir, mover estos 7 discos que están encima del disco grande sigue siendo un problema de las torres de Hanoi. ¿De acuerdo? El chiste es, ¿a dónde nos los vamos a mover? Esos n-1 platillos. ¿A dónde los movemos por estrategia? A la torre B. ¿De acuerdo? Entonces, mi problema, fíjense, ¿cómo sería? Voy a mover estos n-1 platillos de la torre A. ¿A dónde? A la torre B, haciendo uso eventualmente de la torre C como torre auxiliar. ¿De acuerdo? Pero al terminar ese problema de las torres de Hanoi, yo debería garantizar que estos n-1 platillos están en la torre B. ¿De acuerdo? Entonces, es por estrategia, ¿correcto? Me conviene llevar a la torre B. Entonces, esto, fíjense, no se hace en un movimiento. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer resolviendo a su vez el problema de las torres de Hanoi. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se hace en un movimiento. Fíjense, ese ya es un problema complejo denominado las torres de Hanoi. Ok, ¿en cuántos movimientos hacemos? No tenemos idea, ¿de acuerdo? Eso va a depender de cuánto vale n, pero lo único que sabemos es que si n es grande, esto no se va a hacer en un movimiento, ¿ya? Pero vamos a suponer que ese problema ya está correctamente resuelto. Es un problema menos complejo de las torres de Hanoi. Y siempre es la pregunta que ustedes se hacen, ¿no ve? ¿Y cómo se resuelve? Pues no importa. ¿De acuerdo? Por el momento no nos interesa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa hacer la suposición de que realmente yo puedo mover esos n-1 discos de la torre A a la torre B de manera correcta, haciendo uso de la torre C. ¿Ya? Listo. Una vez que nosotros tenemos eso, pues ya tenemos una situación ideal porque ya podemos anular, por ejemplo, el punto de complejidad 2 y 3 que habíamos identificado al analizar el problema de las torres de Hanoi. Entonces, ya hemos liberado el plato más difícil de mover, por un lado. Y por otro lado, podemos moverlo, ese plato, ¿no es cierto? No es solamente liberarlo, sino que una vez que lo podamos mover, realmente lo podamos mover.
Entonces, en este caso, para que el movimiento se haga, ¿qué habíamos pensado? De que la torre C debería estar en condiciones favorables para recibir el disco más grande. Y en este caso, como se ha decidido mover los n-1 discos a la torre B, la torre C está libre, ¿ya? Entonces, esto, fíjense, mover el platillo más grande de la torre A a la torre C, pues se hace en un solo movimiento. Ese sí cuenta como un movimiento. ¿Listo? Entonces, al terminar el problema o ese movimiento, fíjense, nosotros ya estamos en este escenario y ahora tendríamos que resolver cómo se terminan de mover los discos, ¿no? Y en este caso, fíjense, es sencillo. Podemos volver a utilizar la suposición que nosotros sí hemos utilizado al principio, que dice, yo ya sé mover n-1 discos de una torre a otra, ¿cierto? Y en esta ocasión, mi criterio común me dice, para llegar al objetivo final, yo voy a asumir que sé mover n-1 discos de la torre B hacia dónde, hacia la torre C. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la torre A como torre auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, cuidado. Aquí que tenemos que tener mucho cuidado es que para mover los n-1 platillos de B a C, primero C tiene que estar en condiciones de recibir estos discos. ¿Está en condiciones de recibir los discos? Sí, ¿Por qué? porque todos los demás son más pequeños que el disco que ya está en C. Exacto, está en condiciones. Y la torre A, fíjense, está en condiciones de auxiliar el movimiento de estos discos de la torre B hacia C. Sí, ¿Por qué? porque está vacía. Porque está vacía. ¿De acuerdo? Esa clase de cosas, fíjense, hay que considerar. Entonces, no es solamente decir, ¿no? El problema de las torres de Hanoi voy a suponer que ya está resuelto. En este caso, fíjense, yo estoy suponiendo que el mover este problema de las torres de Hanoi de n-1 es correcto porque yo tengo las condiciones para hacer esa suposición. Mucho cuidado con eso. Ya entonces, este problema de las torres de Hanoi es un problema que es clásico dentro del ambiente de la recursividad por muchas razones, porque te permite utilizar el pensamiento de inducción para poder presentar una solución elegante, bastante sistematizada a un problema complejísimo como es las torres de Hanoi, por un lado. Y por otro lado, también te permite identificar u observar, le llamaremos, a la hora de presentar una alternativa de solución, tú tienes que estar muy seguro de que las condiciones sobre las cuales estás haciendo la suposición de correctitud son correctas, son verdaderas, ¿ya? En este caso, entonces, la suposición de que yo puedo mover n-1 platillos de B a C usando A como auxilio están dadas. Pero basta que aquí, fíjense, haya un disco más chiquito, entonces eso ya no es verdad, ¿ya? En este caso particular, fíjense, la estrategia de solución me está generando escenarios en los cuales yo puedo hacer la suposición de que el problema de las torres de Hanoi de n-1 de B hace usando A es correcta. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, pues ya está resuelto. Fíjense, hemos llevado los n platillos de la torre A hacia la torre C. ¿Sí? Esa sería cuando nosotros tenemos varios platillos que se constituye en la versión complicada del problema de las torres de Hanoi. Nuestro trabajo, ¿qué es? Es ir a encontrar una situación sencilla, ¿ya? Para el problema de las torres de Hanoi. ¿Cuál será la versión más sencilla de las torres de Hanoi? Pues es fácil. Cuando se tiene solamente un disco para mover, entonces ahí yo no me hago mucho lío, ¿cierto? Me dicen, mueve un disco de la torre A a la torre C usando la torre B como auxilio. Entonces el escenario inicial, fíjense, es este.
Y si me dicen que yo pueda mover el disco desde la torre a la torre C, bueno, en ese caso, ¿cuántos movimientos yo voy a necesitar hacer? 1. Y listo, ya está. Problema cumplido. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de encontrar, fíjense, una estrategia general para resolver un problema complejo que es el mover n platillos de una torre a otra utilizando las condiciones y reglas de las torres de Hanoi. ¿Ya? Y acabamos de definir, identificar cuál sería el escenario más sencillo del problema de las torres de Hanoi. Y ese sería cuando se tiene exactamente un disco para mover. ¿De acuerdo? Así. Ok, entonces, a ver, rememoraremos estratégicamente cuántos pasos se deberían hacer para mover n discos de una torre A a una torre C, utilizando la torre B como auxilio cuando tenemos más de un disco. Estratégicamente, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Mover a B. Ya, luego. Mover de A a C. Luego. Mover de C a B. ¿De C a B o de B a C? De C a B no sería porque me confundiría. Está bien, pero cuando dices mover hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces, estratégicamente, fíjense, hemos definido 3 pasos, ¿no es cierto? Primero, mover haciendo uso de una solución de las torres de Hanoi, n-1 platillos de AB. Luego, mover un platillo de AC. Y luego mover esos n-1 platillos que están en la torre B, haciendo uso de una solución de las torres de Hanoi de B a C, usando A como auxilio. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nominar el problema, ¿de acuerdo? Que se llame torres de Hanoi. ¿Qué necesitamos como dato de entrada? ¿Cuántos discos quiero mover? ¿Qué necesitamos como datos de entrada? ¿Cuál es la torre que va a jugar el rol de ser la torre origen, donde se supone que están los platillos originalmente? ¿Cuál es el tercer dato que yo necesito saber? ¿Cuál es la torre que está jugando el rol de ser la torre destino? ¿A dónde quiero mover? Y el cuarto dato que yo requiero es saber cuál es la torre que en este escenario de movimiento va a jugar el rol de una torre auxiliar, ¿ya? Entonces acabamos de ponerle nombre. El nombre del problema sería resolver las torres de Hanoi, queriendo mover n discos de la torre origen a la torre destino, utilizando la torre aux como una torre auxilio, ¿ya? Y estratégicamente, fíjense, ¿en cuántos pasos hemos quedado? Dice, a ver, si yo quisiera mover estos n discos de la torre A a la torre C usando la B, dice, el primer paso estratégico, fíjense, es mover n-1 discos, ¿cierto? ¿De qué torre? De la torre origen, la que está jugando el rol de origen. ¿A qué torre? A la torre que está jugando el rol de auxilio, ¿cierto? Haciendo uso de la torre destino en este movimiento como torre auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense, esto no es un movimiento, este ya es un problema complejo. Y ese problema se llama torres de Hanoi. Yo voy a suponer que este problema ya está resuelto porque estoy mirando que las condiciones están dadas. Al terminar esto, pues yo voy a quedar en esta situación. Y una vez que quedo en esta situación, voy a hacer un movimiento simple. Voy a mover el enésimo disco, fíjense, de la torre origen
hacia la torre destino. ¿Y eso con cuántos movimientos lo voy a hacer? Con exactamente uno. Termino de hacer eso y luego mi problema se reduce a ir a mover n-1 discos. Pero aquí el escenario cambia, ¿cierto? ¿De dónde voy a cambiar? ¿De dónde voy a mover? De la torre auxiliar. ¿A dónde voy a mover? A la torre destino. ¿Y qué voy a utilizar eventualmente como torre auxiliar? La torre origen. Esta definición se hace para cuando la cantidad de discos que yo quiero mover es mayor a 1. Yo considero entonces en este contexto que la cantidad de platillos basta que sea 2, para nosotros ya se considera un problema complejo. ¿De acuerdo? Eso sería la parte recursiva de la definición. Vean, cuando el problema está sencillo, se dice que resolver el problema de las torres de Hanoi para mover n discos del origen al destino, dado que tenemos esta torre auxiliar, va a ser equivalente a hacer solamente un movimiento del disco enésimo de la torre origen a la torre destino, cuando n, la cantidad de discos, sea 1. ¿De acuerdo? Y listo, empezamos a mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Ok, listo. Una vez que tenemos eso, juntamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el razonamiento para poder resolver las torres de Hanoi tiene estas dos partes, ¿no? Esta que vendría la parte recursiva y esta que vendría a ser parte básica de la definición. Se considera compleja la situación cuando n es mayor a 1 y se considera el caso básico de la solución cuando n es igual a 1. Esta alternativa de solución está planteada para n's que pertenecen a los enteros positivos. ¿De acuerdo? Para cuando mi torre auxiliar esté en condiciones de auxiliar el movimiento de estos n platillos. Para cuando mi torre destino, fíjense, está en condiciones de recibir estos n platillos. ¿Ya? Y además, ¿qué condición tenemos? Que el origen está teniendo estos n discos originalmente situados en el orden especificado en las condiciones del problema. Es decir, siempre están apilados de mayor a menor, le pondremos en la torre origen. ¿De acuerdo? Bajo esas condiciones, esta solución es correcta. ¿Se entendió? Fíjense que aquí mis condiciones ya no están solamente sobre n, que es el tipo de dato que vamos a recibir. Aquí he extendido mis condiciones sobre las torres, porque si yo no me doy cuenta de eso, puedo estar haciendo cualquier suposición verdadera sobre condiciones que probablemente no sean correctas. Entonces, siempre hay que verificar las condiciones. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, entonces es sumamente sencillo programar. A ver, vamos a ir a programar. Les voy a compartir en esta ocasión toda mi pantalla para que podamos chequear cómo programar. Y es sumamente sencillo. Ya lo vamos a programar desde la perspectiva de mostrar la estrategia de movimientos. Entonces nos venimos por acá y hacemos esto. Blockchain. Y tenemos esto. Abrimos. Y en este caso vamos a mostrar un reporte de los movimientos que tiene. ¿Ya? Vamos a generar entonces cómo se van moviendo los discos. Y vamos a ver, fíjense, cómo me genera el reporte y cuánta cantidad tiene este reporte. Bien, vamos a hacernos un nuevecito proyecto. Y nos venimos acá. Oh, qué mal.
Estamos en... Ahora sí. Ok, venimos para acá y empezamos a hacer, ¿no? Le digo, vamos a poner un robot. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos calcular. ¿Pueden ver las letras, chicos? ¿O están muy chiquitas? Se puede ver. ¿Se puede ver bien? Ok, entonces no Sí. modifica. Están muy chiquitos. Ok. Ahora está mejor. Sí, mejor, Liz. Listo. Entonces vengamos y hacemos esto. ¿Ya? Dice, nuestro problema se va a denominar las torres de Hanoi, ¿ya? Y nosotros queremos generar un reporte de los movimientos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos ver las torres de Hanoi. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Que me digan cuántos discos yo quiero mover. Por otro lado, que me digan cuál es el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre origen. Queremos saber cuál es el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre destino. Y vamos a obtener el nombre de la torre que va a jugar el rol de la torre auxiliar. Mi promesa de respuesta va a ser un reporte de movimientos, ¿ya? Que inicialmente, fíjense, la vamos a poner, bueno, está en la cadena vacía hasta que vayamos a construir. Bien, en el caso de las torres de Hanoi, dice, el reporte se basa en hacer ya sea varios movimientos o un movimiento, ¿cierto? ¿Cuándo se hace exactamente un movimiento? Cuando resulta que tenemos solamente un disco. ¿Ya? Si tuviéramos un disco de mover, entonces básicamente mi reporte va a ser igual a un reporte que vamos a generar de mover el disco N, de dónde a dónde, de origen a destino. ¿Correcto? Eso es lo único que vamos a hacer. Caso contrario, le digo, mi reporte se va a generar, fíjense así, en 3 partes, ¿no? Mi reporte me va a decir que primero tengo que ir a todos los movimientos que yo haga producto de resolver el problema de torres de Hanoi cuando yo quiero mover n un disco de la torre origen, a donde quiero mover a la torre auxilio, utilizando la torre destino como torre auxiliar eventualmente para este movimiento. Luego que le decimos que el reporte se va a completar, fíjense, vamos a concatenar a este reporte el movimiento de mover este N disco, ¿de dónde? De la torre origen a la torre destino, que nosotros estaríamos en esta ejecución utilizando. Y por último, le digo, vamos a concatenar al reporte todos los movimientos que nosotros tengamos que hacer, producto de hacer torres de Hanoi, y quiero mover los n-1 platillos de la torre auxilio, ¿a dónde? A la torre destino, y utilizando en esta ocasión la torre origen como auxiliar. Si nosotros observamos, fíjense, esos pasos estratégicos que habíamos hablado acá, los estamos prácticamente traduciendo a programación, ¿ya? Y en este caso particular vamos a generar un reporte de los movimientos. ¿Sí? Si ustedes observan, básicamente es lo que he razonado en la diapositiva. Ok, ¿qué es este move? Este move me va a registrar un movimiento simple, ¿ya? Y en este move, ¿qué vamos a hacer? Ahí realmente vamos a escribir el reporte. Me dicen, move este disco. ¿De dónde? De esta torre. ¿A dónde quiero moverlo? A esta torre, ¿ya? Así vamos a hacer.
Entonces, este básicamente es un reporte y le voy a decir, hay que mover el disco. ¿Y qué disco vamos a mover? El disco N. ¿De dónde? Ya vamos a mover de, a ver, le vamos a decir de, que sería mi parámetro, A, E, más A. ¿Correcto? Y al terminar, para que mis movimientos vayan en una línea, le vamos a poner un puntito. Compilaremos. Esperemos que no genere errores. No me genere errores de sintaxis. Y este es el en que en realidad es el que me genera los reportes, ¿no es cierto? Los movimientos sencillos se van a reportar. Ok, probaremos y veremos cuán complicado es el asunto de las torres de Hanoi. ¿Ya? Y bueno, a ver, vamos a probar. Nosotros queremos, dice, mover. Quiero mover, a ver, un platillito moveré de la torre A la torre C, utilizando la torre B como auxilio. ¿Ya? Y nos genera esto, ¿no? Vamos a obtenerlo esto por acá y lo vamos a mostrar por línea de comando. Ya nos venimos por aquí y le decimos, esa es la cadena 1, ¿no? Y le decimos system out. System.out.println. Y quiero mostrar la cadena string. ¿Ya? Listo. Así mueve. Fíjense cuántos movimientos hago para mover un disco de una torre a otra. Un movimiento. Vamos a hacer crecer, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos mover 3? ¿Ya? 3 discos. ¿De dónde a dónde? De la torre A la torre C, haciendo uso de la torre B. Lo obtenemos, esto me va a dar la 2, venimos acá y mostramos la cadena 2. Fíjense cuántos movimientos he hecho, 7. Ya, si ustedes hacen la prueba, sí realmente mueve bien. Está moviendo el disco 1 de la A a la C, el disco 2 de la A a la B, el disco 1 de la C a la B, el disco 3 de la A a la C, el disco 1 de la B a la A, el disco 2 de la B a la C y luego el disco 1 de la A a la C. ¿Cuál es el disco 1? El disco más chiquito. Y el disco 3, ¿cuál es? Es el disco más grande. ¿Cuántos movimientos necesito hacer simples para mover 3 discos de la torre A a la torre C? Básicamente 7. Ahora se van a dar cuenta cómo crece este problema. Ya por eso se dice que es un problema complejo. A ver, si quisiéramos mover 5 disquitos, fíjense, estoy creciendo solamente en 2. Ya estoy creciendo en 2. La complejidad, le llamaré de mi problema. Y en 5. Ya, obtenemos esto, venimos por acá y te mostramos el resultado que está en el string. Fíjense cuántos movimientos ya tengo que hacer. Muchísimos. Si contamos, para mover 5 discos, yo necesito hacer 31 movimientos mínimamente para mover 5 discos. ¿De acuerdo? Si yo quiero mover 10 discos, a ver, vamos a ver cómo nos va. Esto haremos clear. ¿Ya? Y hacemos esto, ¿no? Le digo, 10 discos. Le digo de la torre A la torre C, utilizando la B como auxilio. En esto, obtenemos la cadena. Le decimos System Out 4 y pues ni podemos mirar, ¿ya? Pero son hartos. A ver, vamos a ponerle aquí un contador, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un atributo a esta clase, que sea un atributo privado, que me genere un contador. ¿De acuerdo? Entonces, cada que nosotros hagamos unas torres de Hanoi,
Entonces, cada vez que yo le pida hacer torres de Hanoi, o cada vez que venga a hacer un move aquí, le vamos a decir contador más. ¿Correcto? Eso quiero ver. ¿Cuántos movimientos hace? Cada que entra aquí vamos a contar un movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Y deberíamos limpiar, ¿no? Cada vez deberíamos limpiar. Acá le vamos a decir public void limpiar contador. Y el limpiar contador, básicamente, ¿qué es lo que hace? Me dice el contador, va a ser en... ¿De acuerdo? Ahí. Ok, compilamos. Ahora sí, vamos a empezar a chequear con números. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, bueno, como ya está limpia, a ver, limpiaremos. Haremos las cosas como dice decentemente la cosa, ¿no? Y haremos. A ver, para 5 vamos a constatar, ¿de acuerdo? Que para mover 5 discos, yo necesitaba ¿cuántos movimientos les había dicho? 31. ¿Correcto? Hacemos eso. Y veamos, close. Aquí directamente le digo close y vamos a inspeccionar. ¿Ya? Fíjense cuántos movimientos se hace. 31. ¿Ya? Si quisiéramos hacer 6, a ver, vamos a mover 6 discos, ¿ya? Pero primero limpiamos nuestro contador, ya está en 0. Le digo, quiero hacer 6, ¿de acuerdo? Quiero mover 6 de la torre A a la torre C, haciendo uso de la torre B. ¿De acuerdo? ¿Cuántos movimientos? 63. Queremos averiguar cuántos movimientos es para 10. Ya, fíjense, la complejidad de la solución de este problema radica en la cantidad de movimientos que vamos a hacer. ¿Ya? Y ahorita ya se están dando cuenta, pues, que el crecimiento es abismal. De 1 era 1, de 5 era 31, de 6 ya va a 63. Veamos de 10 cuántos movimientos se hace. ¿De acuerdo? Y me dice 1023. Es altísimo. ¿De acuerdo? Y solamente hemos querido mover 10 platillitos. ¿Cuántos movimientos me tomará mover esos 8 inocentes platillos que teníamos en la diapositiva? ¿De acuerdo? Teníamos 8 disquitos. ¿Ya? Y fíjense, quiero mover de la torre A a la torre C, haciendo uso de la torre B como auxilio. ¿Cuántos movimientos se hace? Ahí me está diciendo que se hace 255 movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me ponía a analizar uno a uno los movimientos, lo que ustedes me preguntaban el día del jueves, ¿no ve? ¿Y cómo hace? Pues iba a tener que hacer 255 movimientos. ¿Correcto? En cambio, aquí yo he supuesto que este problema ya se sabe resolver de manera correcta, analizando las condiciones en las cuales estoy haciendo mi suposición. Bajo esta suposición, yo he planeado una estrategia general de resolución de las torres de Hanoi. Pero si yo empiezo a desmenuzar cómo se mueven estos 7 platillos de aquí a allá, olvídenlo. Fíjense, para mover 8 platillos, ¿cuántos movimientos mínimamente hacemos? 255. Y basta que muevas un platillo de manera incorrecta, puedes hacer más de 255 movimientos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, el problema de las torres de Hanoi, si bien es cierto, es un problema fácil de entender, pues es complicada su solución por las condiciones que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hemos utilizado para diseñar nuestra solución recursiva? Inducción. ¿De acuerdo? Si yo supiera resolver esos 7 discos, entonces me tengo que ocupar de cómo debería hacer uso de esa solución. ¿De acuerdo? A dónde llevar, cómo, o
o qué escenarios yo me interesa, digamos, tener favorables después de haber hecho uso de la solución recursiva. Todo eso tengo que observar. ¿De acuerdo? Ok, se los dejo de tarea este. Dice, similar a las torres de Hanoi, hay un problema que se llama las torres de Shanghái, que consiste, misma idea, ¿no? Mover n discos de la torre a la torre D, pero en esta ocasión vamos a proveer de dos torres auxiliares. ¿De acuerdo? Que serían la B y la C. Y las mismas condiciones que las torres de Hanoi. No puedes mover cualquier disco a menos que esté libre. ¿De acuerdo? Siempre los movimientos se hacen de uno en uno. En ningún instante de tiempo, un disco de menor tamaño puede estar por debajo de uno de mayor tamaño. Y se quiere encontrar una solución que optimice la cantidad de movimientos que tenemos que hacer de estos discos para trasladarlos desde A hasta D. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo sería? Vayan pensando, les doy 5 minutos para que piensen y me dicen cómo se resolvería. ¿De acuerdo? Cinco minutos a partir de ahora. ¿Qué hora es? Las... Oh, las 39, ¿no? 5 minutos hasta 41. Y me avisa. Intercambiamos opinión.
Entonces, ¿alguien tiene una idea? A ver, mover n-1 de A a B. Mover n-2 de B a C. Y mover... Pero si mueve... Ah, ya. De A a D. Pero si mueves... Ah, ya. n-2. ¿Y eso te garantiza que vas a tener la mínima cantidad de movimientos? Ya. A ver, vamos a chequear un poquito. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar por acá atrás. Pizarra cualquiera. A ver, vamos a intentar hacer lo que su compañero dice. Dice, a ver, si tuviéramos, dice N, vamos a agarrar blanco, ¿no? Si tuviéramos, este es A, B, C y D, ¿correcto? Ahí estaría. Dice, si tuviéramos N discos, que esta es la situación inicial, ¿cierto? N discos. ¿Qué tendríamos que mover? N-1 de A a B. Ok. Me fijo. Voy a mover N-1 de A a B. Entonces aquí yo voy a tener mis N-1 discos. ¿Correcto? Ok, para hacer ese movimiento yo puedo utilizar estas dos torres como auxilio. Sí, este movimiento está bien. Luego dice, voy a mover N-2 de B a C. Entonces, de B a C. Acá yo tengo el grande. Dice, yo voy a mover N-2 de B a C. Entonces, los N-2 que están aquí más chiquitos, se pueden mover de aquí a aquí. ¿Qué voy a utilizar como torres auxiliares? Esta y esta. Esta puede recibir cualquier platillo N-2, sí, porque este tiene el más grande. Correcto, ese movimiento está bien. ¿Ven? Mover de A a D. Entonces acá me quedaría vacía. Acá yo tengo un disco. Aquí yo tengo N-2 discos, ¿cierto? Y vamos a mover acá, el grandote. Ese también está bien. Luego voy a mover, dice, de B a D. De B a D, usando, dice, de B a D, ¿no? Entonces movemos de B a D. Me fijo, tendría que utilizar estas dos como auxilio, ¿no? Esta tiene el disco que le sigue más grande a este. Entonces, cualquiera de estos puede entrar aquí, aquí, aquí. Entonces, sí se puede suponer eso, ¿no? Entonces, veamos, aquí sigue estando el penúltimo, fíjate. Allá de B a D, está bien. Entonces, dices de B a D, vamos a mover. Resulta que aquí me va a quedar los dos grandes, ¿no es cierto? Ese es un movimiento simple el que estás haciendo acá. Vamos a mover, me imagino así, ¿no? Ese se puede hacer. Y luego movemos de C a D, ¿no? Para mover de C a D, entonces vamos a tener estas dos torres auxiliares que están vacías y sí se puede hacer. ¿Correcto? Sí, estaría bien.
Ahora la pregunta ¿es lo más óptimo que se puede hacer? ¿Cuáles serían los casos sencillos? ¿Cuáles serían los casos fáciles? Con un solo disco. Ya, un solo disco sería caso fácil, ¿no es cierto? Pero si fueran dos discos, aquí tienes que mover de aquí a aquí. Y luego dices de aquí a aquí, eso sería 0, ¿cierto? Y dos discos, ¿cómo se movería? ¿A partir de cuándo esta tu estrategia funciona? Para un disco este es fácil, ¿cierto? Para dos discos creo que ya no funciona tu estrategia. Dos discos también debería ser fácil. Ya para tres creo que ya empieza a funcionar, ¿no? Agarras dos, los llevas aquí, uno lo llevas aquí y luego haces los movimientos. A partir de tres, mayores o iguales de tres, hay que agarrar esta estrategia. ¿Cierto? Ok, pero les cuento que no es el más óptimo. Ya, pero cuando hay dos discos, fíjense, esta estrategia no funciona, la que ha planeado su compañero, porque hace uso de tres torres auxiliares para movilizar. Entonces, mínimamente para hacer uso de estas tres, ¿cuántos discos tendrías que tener? Tres mínimamente. A ver, vayan a pensar, y aquí vamos a concluir la clase, ¿cuál sería una manera óptima? Esta no está bien, ¿ya? Pero la más óptima no. Voy a dar algunas otras alternativas y me cuentan. ¿De acuerdo? Porque recuerden que una de las condiciones de solución de este problema es que sea una solución. ¿Está bien? Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Vayan a ver el capítulo 6 del libro, por favor, del Thinking Recursively, para que podamos entender más rápido. Hasta el jueves. Listen. Bye. Jueves, Vayan a Lizeth. no suelten sus cuadernos y traten de buscar una solución más óptima que la que ha planteado el compañero. Representación de 8 dígitos, ¿de acuerdo? Siempre cuando te dicen queremos trabajar con números con signo, hablando arquitectónicamente, tú lo primero que tienes que preguntar es cuál es la capacidad de representación, ¿ya? Porque dependiendo de la capacidad de representación, entonces las cifras se van a ir ubicando, ¿cierto? Vamos a poder determinar cuál es la cifra más significativa. A ver, vamos a hacer rapidito. Por ejemplo, si yo le quiero introducir el signo a este número, ¿cómo sería? Es la pregunta, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar su complemento a la base -1. Y esto en sistema de numeración, fíjense, binario es sumamente sencillo, ¿cierto? Y el segundo paso, ¿qué cosa es? Sumarle 1 a este resultado, a este, ¿no? Entonces, este ya no miramos, solamente sumamos 1 y dice que el resultado es esto, ¿correcto? Entonces, fíjense, es equivalente en términos arquitectónicos a este número negativo. ¿Ya? Viceversa, si nosotros tenemos un número que empiece con esto, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 8 cifras. Entonces, ¿qué podemos decir de este número? Solamente con mirar este 1, fíjense, yo digo que este número es negativo. ¿Correcto? Y si nosotros quisiéramos saber cuál es la magnitud de este número, entonces nuevamente sometemos al mismo proceso. 1. Complementamos a la base -1 y nos va a quedar esto, ¿no? 3, 4, 8. ¿Sí? Donde hay un 1 le ponemos 0, donde hay un 0 hay un 1.
Y el segundo paso que hacemos a este valor, le vamos a sumar más 1 y hacemos las operaciones de rigor. Esto es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, esta es la magnitud. ¿De acuerdo? Ese número, fíjense, había sabido representar a este valor. ¿De acuerdo? Ok, agarraremos y vamos a reducir un poquito el espacio de representación. Aquí vamos a decir que vamos a utilizar 6 dígitos nomás para representar el número. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar cualquier sistema de numeración. Y van a ver cómo funciona. Por ejemplo, si yo quiero representar el menos 4375 en sistema de numeración 9. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es completar el número. Yo digo, ya, si quieres el menos este, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es completarle con ceros, fíjense, hasta que ocupe las 6 cifras. ¿Ya? Entonces, primer paso del algoritmo. ¿Qué te dice? El primer paso tenemos que obtener el número complemento a la base menos 1. La base es 9. Entonces, ¿a qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer un complemento a 8. ¿Correcto? Porque si la base es 9, menos 1, ¿cuánto es? 8. Entonces, dígito a dígito. 5, ¿cuánto le falta para llegar al 8? 3. 1, 5, 4. Este sería 8 y 8. ¿Correcto? Este número que acabamos de encontrar, este es un número que está complemento a ¿quién? A 8. ¿De acuerdo? Siguiente paso, te dice, el siguiente paso tienes que agarrar y sumarle más 1. ¿Ya? Este es el segundo paso. ¿Correcto? ¿Y esto qué me va a dar? 4, 1, 5, 4, 8, 8. Este número es el complemento a la base, que en este caso vendría a ser complemento a 9. ¿Correcto? Listo. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir si nos dan un número así? Por ejemplo, si yo tengo este número 8876443, digamos, en sistema de numeración 9. ¿Qué podemos decir de este número? Que este es un número negativo. ¿Por qué razón? Porque su dígito más significativo está encendido. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, ¿qué cosa es? El primer paso es complementarlo a la base menos 1. ¿Y eso qué es? 5, 4, 2, 1, 0, 0. Primer paso, ¿cierto? El segundo paso que te dice, el segundo paso es sumarle más 1, ¿correcto? ¿Y en qué sistema tengo que hacer las acciones? Obviamente en el sistema de numeración 9, ¿no es cierto? Esto es 6, 4, 2, 1, 0, 0. Esto, fíjense, acabo de sacar el signo, ¿no es cierto? Menos esta cosa había sido equivalente, fíjense, a este número. ¿Ya? Entonces van a tener harto cuidado. Fíjense, acá como ya tenemos capacidad limitada, esta cifra ya no es valor, que significa signo. Misma idea, ¿no? Podemos hacer con sistema de numeración decimal. Tú dices, ya, haremos sistema de numeración decimal. Y veamos, por ejemplo, la representación nuevamente va a ser 6 dígitos. ¿Ya? Y si tenemos este número, ¿no? 31.552 y quiero hacer menos ese, en sistema de numeración 10, que es el que nosotros conocemos, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Es rellenar, ¿de acuerdo? Le vamos a rellenar con ceros para que cubra la cantidad de cifras que me dice la capacidad. Y entonces el primer paso, ¿qué cosa es? Es convertirlo a la base menos 1, ¿no ve? Complemento a 9 sería en este caso. Entonces, ¿cuánto es esto? 7, 4, 8, 6, 9 y 9. Acá vamos a encontrar el complemento a 9. ¿Correcto? El segundo paso, ¿qué cosa es? Es sumarle más 1. ¿Ya? Más 1. ¿Sabes? Y agarramos y sumamos nomás. Esto sería 8, 4, 8, 6,
9, 9. Resulta que este número, fíjense, es equivalente a este número. ¿Sí? ¿He utilizado más espacio de memoria para poder representar el signo? No. ¿Ya? ¿Un hito más? Sí. Uno más. Entonces, a ver, cualquier sistema de numeración les cuento. A ver, vamos a agarrar este, que sería el 1, 2, 3, 0, 0, 3, digamos, que esté en sistema de numeración 4. Y yo quiero encontrar su negativo, ¿no ven? Su representación. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como me dicen que tiene que estar en 6 cifras, porque si no le digo eso, fíjense, yo puedo asumir, a ver, si no le digo que la representación tiene una capacidad de 6 cifras, yo podría asumir que esto significa negativo, ¿correcto? Pero como no está en 6 cifras, lo primero que tenemos que hacer es rellenar, ¿de acuerdo? Y luego recién analizar, ok, me dicen este menos tal cosa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es hacer el complemento a quién? El complemento a 3. Entonces, del 3 al 3, 0. Del 0 al 3, 3. Del 3 al 3, 0. Del 2 al 3, 1. Del 1 al 3, 2. Y este me quedaría 3. ¿Qué acabo de conseguir? El complemento a 3. ¿De acuerdo? Ese es el complemento a 3. ¿Correcto? Luego a eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle más 1. ¿No es cierto? Más 1. Y luego sumamos, este es 1, 3, 0, 1, 2 y 3. Resulta que estos dos, fíjense de aquí, esto se llama complemento a 4. ¿Correcto? Este es el número. Entonces, este es equivalente, fíjense, a este valor. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora sí, tal vez probablemente ya estamos en capacidades de decidir. ¿Qué sería si yo quiero sumar 0 menos 33 en sistema de numeración 10? Es la pregunta. ¿Cuál es el resultado? Y me fijo, ¿no? Y digo, a ver, si yo voy a tener una representación de 6 cifras o 6 dígitos, digamos, entonces esto sería equivalente a hacer esto, ¿no es cierto? Estoy queriendo restar el 0, que va a ocupar las 6 cifras, menos, dice, el 33. ¿Ya? Y el 33, ¿cuántas cifras ocupa? Ahí. ¿Correcto? Es. ¿Sí? Entonces nos fijamos. Tengo dos alternativas, ¿no es cierto? Manejarlo esto como símbolo de operación o la otra es transformarlo así. Fíjense, eso es equivalente a decirle 0 más, le digo, menos SAS, introducimos el signo al número, ¿correcto? ¿Cierto? Eso podemos hacer. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traducir este número. Fíjense, me están pidiendo agarrar este número e ingresar el signo. Entonces, primer paso, ¿qué es lo primerito que hacemos? Lo primero que hacemos es volverlo complemento a 9, porque estamos en sistema de numeración 10. Entonces, este es 9, este es 9, este es 9, este es 9, este es 6 y este es 6. Segundo paso del algoritmo que te dice, sumarle 1 al resultado, más 1. ¿Correcto? ¿Y esto cuánto sería? 7, 6, 9, 9, 9. En una capacidad de representación de 7 cifras. Muy bien, nos venimos aquí. Resulta que este, fíjense, es equivalente a este. Entonces, por sustitución, yo puedo decir que esta resta es equivalente a esta suma. Por restar el 0 con este número, que había sido 9967. ¿Correcto? Sumamos. ¿Ve? Entonces, esto es equivalente a esto. Hacemos las sumas de rigor en sistema de numeración 10 estamos, ¿no es cierto? Esto sería 3, llevamos 1, ¿correcto? Esto sería 9, llevamos 1. 9 menos 6, 3. Llevamos 1.
¿cierto? Este es 9, llevamos 1, menos 9, 0. ¿Correcto? 0 menos 1, 9. Menos 9, ¿cuánto es? 0. Y acarreamos 1. ¿Ya? Esto menos esto, ¿cuánto es? Esto es 9. Así, estoy restando, qué barbaridad. Mal, mal. Mal, muy mal, estoy restando. Tengo que sumar, ¿no? 0 más 7, 7. 0 más 6, 6. 0 más 9, 9, 9, 9, 9. Ese es el resultado. Fíjense. Me fijo, el dígito del más significativo está encendido, por lo tanto, este es un número negativo, ¿correcto? Si estamos hablando a nivel de números, este es un negativo. Por lo tanto, venimos acá y le digo, 9, 9, 9, 9, 6, 7. Lo primero que vamos a hacer es convertirlo a su base menos 1, que sería 2, 3, 0, 0, 0, 0. Y su segunda fase sería sumarle más 1, más 1. Esto que me daría 3, 3, 1, 2, 3, 4. Listo. Dice que el resultado es negativo 33. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que si bien es cierto, esta resta me puede llevar al infinito, cuando tengo capacidades de representación, lo cual es muy, muy importante y es una realidad. Cuando se hace diseño arquitectónico, entonces se puede encontrar realmente la operación de la resta. Y esto es lo que hace tu computador y por eso te devuelve menos 33. ¿De acuerdo? Pero eso es visual. Pero internamente, ¿cómo se representa el menos 33? Así se almacena. ¿Ya? Entonces haremos otro ejercicio. A ver, por ejemplo, si yo quisiera restar, a ver, 47 menos 68. ¿Ya? Vamos a agarrar nuevamente 6 dígitos para la representación y estamos en sistema de numeración 10. Esto sería equivalente, fíjense, a decir 47 más menos 68. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a introducir. Le digo menos 68. Lo primero que vamos a hacer es llevar este 68 a una numeración de 6 cifras, ¿de acuerdo? Porque si no están fregados, esto sería ya negativo per se. Lo siguiente que tenemos que hacer es primero complementar a 9, ¿cierto? El complemento a 9 sería 1, 3, 9, 9, 9, ¿cierto? Acabamos de encontrar el complemento a 9. Segundo paso, que me dice encontrar el complemento a 10. Y para encontrar el complemento a 10, lo único que hacemos es sumar, ¿cierto? Y que tenemos este número, acabamos de construir, y este sería el famoso complemento a 10. Ok, traducimos nuestro problema originalmente, entonces esta operación que tenemos aquí sería equivalente a decirle 0, 0, 0, 0, todo lo estoy poniendo en términos de 6, ¿cierto? Dígitos, más dice menos 68. Y menos 68 es esto, fíjense, 9, 9, 9, 32. ¿Correcto? Sumamos. Esto es 9, esto es 7, este es 9, este es 9, este es 9 y este es 9. Y este es el resultado. ¿Qué podemos decir del resultado? Podemos decir del resultado que es un número negativo. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál número? Es la pregunta. Entonces, agarramos mi número, que es el 9, 9, 9, 79, y hacemos los dos procesos de rigor, ¿cierto? Primero, le sacamos el complemento a 9. Esto es 0, 0, 0, 0, 2, 0. Complemento a 9. Y luego le sumamos más 1, ¿correcto? Más 1. Agarramos esto, 21, 0, 0, 0, 0. Entonces, este número de aquí, fíjense, es equivalente a este. Y podemos verificar que 47
más menos 68, 47 más menos 68 me da menos, ¿cuánto? 29, fíjate. ¿Cierto? Pero fíjense, me da número negativo, me da. Y estoy aquí haciendo operaciones aritméticas con números con signo. ¿Comprendido? Ya, es por eso que en la computadora te va a responder, ¿no? Te va a responder un valor así, menos 36, 33, menos 21, así te va a responder. Pero internamente en la computadora así almacena el negativo, ¿no? Así almacena el menos 68. ¿De acuerdo? Entonces, aritméticamente, fíjense, siempre es posible restar al cero un número positivo, siempre y cuando tengas capacidad de representación. Y en el caso arquitectónico, siempre tenemos capacidad de representación. ¿Por qué razón? Porque tenemos recursos limitados, que es la computadora. ¿Ya? A ver, vamos a hacer unos 2 ejercicios más y con eso ya estaríamos. Por ejemplo, vamos a tomar nuevamente 6 dígitos y me van diciendo, ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta suma? ¿No? Menos 20. ¿Cómo es? Es la pregunta. Si tenemos esto en sistema de numeración 10, sistema de numeración 10. Vamos a agarrar y vamos a decir, queremos 4, por ejemplo, este está en sistema de numeración 6, menos, le digo, 5, 5, 3, 4. Aquí es igual, es la pregunta, ¿cierto? Sistema de numeración 6. Y no importa, ¿no? Cualquier sistema de numeración. A ver, vamos a agarrar uno que sea más grande. A, B, 3, 5, que esté en sistema de numeración 12. Y queremos restarle, ¿no? Queremos restarle B a 0, 0, 5, que esté en sistema de numeración 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que esto yo lo puedo traducir a esto. Fíjense, esto es equivalente a decir menos 20, ¿correcto? Este es equivalente a decir 34, 54, más menos 55, 34. ¿No es cierto? Y este a su vez es equivalente a decir 1 a B 35 más menos B a 005. ¿Bien? Ok, pasamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es traducir este menos 20. Entonces yo le pregunto, menos 20, ¿cuánto es? En sistema de numeración introducido el signo. Como hemos dicho, vamos a utilizar representaciones de 6 cifras. Entonces, el 20 para nosotros, ¿cómo se escribe? Así. ¿Cierto? Así se escribe. Este sistema de numeración 10, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Lo primero que tenemos que encontrar es el número a la 9, complemento a la 9. Entonces, este es 9. Le dice, falta Dime. un cero. ¿Perdón? Falta un cero, porque eran las 6 dígitos. Ya, ahí está. El 0, gracias. ¿Ya? Segundo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, a este tengo que sumarle más 1. ¿Correcto? Entonces le digo 0, va 1, 8 y 1, 2, 3, 4. Resulta que menos 20 es equivalente a esto. Entonces, ¿qué me pedían? 77 más menos 20. Me vuelvo a hacer mi problema. Entonces le digo 77, 1, 2, 3, 4, más menos 20, que había sido 9, 9, 9, 9, 8, 0. ¿Sí? Hacemos operaciones. Este es 7, este es 5, llevamos 1, este es 0, llevamos 1, este es... estamos en sistema de numeración 10, ¿no? Sí, está bien. Este es 7,
Este es 5, llevamos 1, llevamos 1, 0, llevamos 1, 0, llevamos 1, 0, ¿de acuerdo? Y llevamos 1. Pero cuidado, el resultado, ¿en cuántas cifras tiene que estar? En 6. ¿Qué había sido el resultado? Este Negativo. ¿Qué? ¿Es negativo el resultado? No, Liz. Positivo. No, positivo, porque este les cuento que se llama a partir de ahora desborde. Este ya no entra. Fíjense, si yo sumo dos números de 6 cifras, ¿qué me debería dar el resultado? Un número de 6 cifras por las capacidades de representación. Entonces, este es el número resultante. ¿De acuerdo? Este. ¿Qué puedo decir de este número? Fíjense, la cifra más significativa es 0. Entonces, este número es positivo. ¿Y cuál es el positivo? Este es equivalente a más 57. Veremos. 77 menos 20 es 57. Correcto. ¿Ya? Este otro. Dice, lo primero que tenemos que hacer es transformar, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer para eso es introducir la cantidad de ceros que se requiere a la representación numeral. 34 es, ¿no? 34. Ya, y yo quiero introducir el signo. Entonces, una vez que hemos completado la representación numeral, primer paso, ¿qué es lo que hacemos? ¿En qué base estamos? Estamos en base 6. Entonces, tengo que hacer complemento a las 5. Esto es 1, 2, 1, 1, 6, 6. Van a tener harto cuidado, ¿no? Cuidado que estén complementando a otra base. Todo mal les va a salir. Segundo paso, a ese resultado le sumamos más 1. Siempre, ¿no? En sistema de numeración 6. Esto es 2, esto es 2, esto es 1, 1, o esto está mal. ¿Correcto? Qué barbaridad. ¿Cuánto debería ser esto? Este 5, ¿no? 5, 5. Los dos unos igual tendrían que ser 0, dice. Sí, tienes razón. Y tengo que hacer complemento. Hasta aquí he hecho lindo y aquí ya está mal. ¿Correcto? Entonces, este también está mal. Mi suma ya está saliendo errónea. Esto sería 1 más 1, 2, 2, 0, 0, 55. Entonces dice que ese número es equivalente a ese en términos de números con signo. Bueno, vuelvo a agarrar este 34, 54, lo complemento, ¿no? Con ceros para que tenga la misma cantidad de dígitos. Y mi resultado, ¿en cuántas cifras debería escribirse? En la misma cantidad. Si yo sobrepaso a eso, se llama overflow. Ya carry, o sea, has sobrepasado la capacidad de representación. Estamos en sistema de numeración 6. 4 más 2 es 0, va 1, 0 va 1, 2. ¿Cierto? Esto es 5, 3, 5, 5. ¿Qué puedo decir del resultado? Del resultado puedo decir que es negativo porque fíjense, el dígito más significativo está encendido. Entonces, si yo quisiera saber la magnitud de este número negativo, aplico nuevamente, ¿no ve? Primer paso, complemento a la base menos 1, que sería básicamente esto, ¿no? Y luego aplico el paso 2, que me dice a este número en verde que hemos obtenido, al de complemento, solo a ese le sumas más 1. Estamos en sistema de numeración 6, entonces esto es 1, 4, 0, 2, 0, 0. Ese es el resultado, ¿cierto? Menos esto. ¿Correcto? Y por último, a ver, este es el sistema de numeración 12. Entonces, nuevamente, vamos a agarrar y vamos a decir que menos BA 005 es equivalente a este, ¿no? Primero hacemos complemento a la base menos 1. Este es sistema de numeración 12. Entonces, la base menos 1, ¿qué es? Es B, ¿correcto? Del 0 al B, ¿cuánto falta? B. Del B al B, 0. Del A al B, 1. Del 0 al B, B. Del 0 al B, B. Y del 1 al B, del 5 al B, ¿cuánto me falta? 6. Acabo de hacer complemento a la base menos 1. Lo siguiente que hacemos es más 1. ¿Correcto? ¿Ya?
Entonces, aquí hacemos operación. Nunca jamás olvidemos que estamos en base 12, ¿no? Esto es 7, esto es B, esto es B, este es 1, este es 0 y este es B. Acabo de encontrar, fíjense, el número que corresponde al negativo de aquí. Reemplazamos y le digo, lo que me están pidiendo hacer, dice, es sumar 1, A, B, 35, lo completo a la representación numeral, que en este caso es de 6 cifras, y a eso le vamos a sumar este número negativo que es el B01, B7. ¿Correcto? Suma. ¿No? Entonces, 5 más 7 es 0. Llevo 1. 1 más B es 0 más 3, 3. 1 más B es 0, llevo 1. Esto me queda en B. 1 más AB más 1, 0. Llevo 1. 1 más 1, 2, B. ¿Correcto? ¿Qué podemos decir del resultado? Podemos decir que el resultado es negativo porque su dígito más significativo está encendido. Queremos saber cuál es el valor, entonces para encontrar el valor nuevamente sometemos, ¿no es cierto? Complemento a B, esto es 0, complemento a B, 9, B, 0, 8 y B, ¿correcto? Complemento a B sería, ¿ya? Y luego a ese resultado le sumamos más 1, ¿cierto? Todo en sistema de numeración C, ¿no? O diré 12. B más 1, 0, va 1, 9, 0, B, 9 y 0. ¿Correcto? Este sería el valor. Dice que este resultado es equivalente a menos esto. 9B, 090. ¿Alguna duda? Dicen, si en lugar del número significativo hay un valor que no sea el mayor ni el menor, en ese caso sería un resultado falso. No, también es negativo dependiendo. A ver, vayan a averiguar a eso. A ver, supongamos, ¿qué pasaría? Es buena tarea, vayan a averiguar. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos este número? Por ejemplo, en 6 dígitos, ¿no ven? Si yo tengo este número, 7, 8, 5, 4, 3, 1, en sistema de numeración 10, con 6 dígitos, ¿de acuerdo? De representación. ¿El número es negativo o positivo? Esa es la pregunta, ¿no? Este dilema, fíjense, por varias razones el sistema de numeración base 2 se utiliza para representar información y sistematizar, ¿de acuerdo? Porque en el caso del sistema de numeración en base 2, o estás encendido o estás apagado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el sistema de numeración 10, ¿cuándo dijéramos que está apagado? Cuando es 0, ¿no ve? Pero ¿cuántas posibilidades de encendido tiene? Sería del 1, 2, así hasta el 9. El chiste es, si es que estas cifras aparecen en el dígito más significativo del número, dado su capacidad de representación, ¿es negativo? Es la pregunta. Ya, pero cuando es 0, nosotros sabemos así, sin lugar a dudas, que cuando es 0, ese representa un número, este dígito, ¿no? Si analizamos este dígito, fíjense, puede ser, ¿no? Si es 0, definitivamente el número es positivo. Pero cuando tenemos esto, ¿qué es? ¿Es negativo o es positivo? ¿Ya? Entonces, esta, fíjense, es una de las varias razones, ¿ya? De las razones por las que se utiliza el sistema de numeración binario. Porque aquí no hay lugar a confusión. Si yo tengo este número, por ejemplo, que está en 6 cifras, entonces, ¿qué yo puedo decir y está en sistema de numeración 2? Yo categóricamente puedo decir que este número es negativo. ¿Correcto? Porque aquí no hay ambigüedad, porque no hay más posibilidades de valor que pueda asumir esta cifra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. Ok. Sí, licenciado. A esto se le conoce como el concepto de
números con signo, o que sería lo mismo decir números negativos. Y en términos arquitectónicos, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando una estrategia que me permita representar, fíjense, introducir, me ha permitido introducir ese signo a la representación numeral sin mayor necesidad de tener más capacidad de memoria. ¿De acuerdo? Entonces estamos utilizando la misma capacidad. Estamos sacrificando posiblemente un bit, pero no siempre. ¿De acuerdo? Eso va a depender de cómo agarras esto. Pero estamos sacrificando un bit a sacrificar todo un registro solamente para representar el signo. ¿Ya? Entonces, ese mecanismo que hemos utilizado en sistema de numeración 2 sirve para cualquier sistema de numeración que está fundamentado en el teorema fundamental de los sistemas de numeración. La regla se propaga. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Ok. Con esto hemos terminado la clase de hoy. No quiero empezar otro tema porque si no, no lo vamos a terminar. Nos estaríamos viendo el día jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta el jueves, sí. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.